Bueno, muy buenas tardes a todos ustedes. Quiero en primer lugar agradecer al Rotary por la invitación y por la oportunidad de estar aquí con ustedes. En general y en este día en particular, pocos días después de las elecciones, creo un momento interesante para hacer un análisis. Se pregunta en el título, ¿qué es lo que querría, qué desearía para mi país? Creo que todos habrán contestado algo parecido realmente, ¿no? Creo que hay una respuesta de corto plazo y hay una respuesta de largo plazo. De corto plazo, lo que yo desearía es que este país deje de retroceder. Hemos retrocedido demasiado. Y creo que llegó el momento en que debemos empezar a subir. Pero antes de subir hay que dejar de retroceder. Ese es mi primer deseo de corto plazo. Pero en el más largo plazo, yo creo que lo que todos habrán dicho es que queremos un país normal. Eso es lo que uno decía, un país normal. Un país normal no es un país donde no hay corrupción y no hay crimen y no hay estafas, pero son normales. El problema es que, como decía uno de los diarios locales acá, decía, bueno, nosotros tenemos la tendencia a apropiarnos de muchas ideas y de jactarnos de haber inventado muchas cosas. Les informo de que la corrupción no la inventamos acá, pero le hemos introducido cambios tecnológicos y mejoras realmente de gran calidad, ¿no? Yo por eso en realidad creo que lo que uno debe desear es un país normal, un país que funcione con normalidad, con lo que uno puede esperar, y no en espasmos y en saltos y en idas y vueltas, cambios de ideas, cambios de ideologías. Y creo en ese sentido de que podemos decir, y eso sería la conclusión de la conversación, pero creo que podemos decir de que estoy casi convencido, creo que estamos en el camino correcto. Hemos entrado en una senda correcta. Eso no quiere decir que es una senda fácil, directa, sin riesgos, sin interferencias, pero da la impresión de que, por lo menos desde el punto de vista económico, que es lo que trataré difícil, ¿no? Pero trataré de concentrarme. Creo que la dirección es correcta, pero, como decía, hay muchos escollos y sobre todo hay riesgos. Pero tratemos de ver en forma más o menos ordenada qué es lo que está pasando y qué se puede esperar. Sobre lo que se puede esperar, que creo que es lo más interesante en el primer momento, y eso realmente en el corto plazo, yo espero que en los próximos días, no estoy hablando de días, semanas, vamos a ver realmente una ola de entusiasmo con respecto a lo que pasa en Argentina, de tratar de aprovechar oportunidades que están pendientes, que han estado pendientes durante más de 2 años y que no se han aprovechado. Yo, claro, no puedo guiarme solamente por el muestreo que puedo hacer yo, pero he recibido en los últimos días más de 20 llamadas de clientes y personas, fondos que asesoro, todos diciendo, bueno, estoy yendo la semana que viene a Buenos Aires, prepárame esto y esto. Y uno me dijo, mira, eso digamos como anécdota, mi jefe me dijo que compre todo, así que te compro tu perro y tu auto usado. Pero creo que más allá del chiste refleja de cierta forma lo que vamos a ver. ¿Por qué? Porque en economía hay algo que la gente lo intuye pero no lo verbaliza claramente, y es que solamente las sorpresas afectan. Todo lo que es esperado ya está descontado en el precio. Cuando algún efecto es esperado ya está en el precio, no hay oportunidad de ganancia en eso. Pero cuando hay una sorpresa, ahí es donde hay la oportunidad. Ahí es donde pasan las cosas. Las cosas pasan cuando los cambios son inesperados. Cuando son esperados ya han pasado. Eso es lo que dice la teoría, pero en realidad en la práctica se da mucho de eso. Y acá ha habido una sorpresa positiva, un shock positivo. Y ese shock positivo va a tener el efecto de detonar todo lo que se venía preparando, pero no ejecutando. Ahora, ¿qué se venía preparando y por qué? Creo que ha pasado. Creo que la economía argentina está en franca recuperación. No cabe ninguna duda de que hay una recuperación del empleo, hay una recuperación del producto, hay una recuperación de la mayor parte de los sectores. Hay una
caída importante en la inflación, no está contenida, pero no se olviden que hace un año atrás estábamos discutiendo si la inflación iba a estar por arriba o abajo de 40, no de 20. Entonces creo que hay un progreso en eso también. Todo eso se ha venido dando, pero lo que ha faltado es el proceso de inversión. ¿Y cómo funciona el tema? Para que podamos decir que estamos realmente en un proceso positivo, en un proceso de recuperación, pero que es un proceso de recuperación que lleva a un crecimiento normal y sostenido, y la palabra acá es sostenido, tenemos que definitivamente ser competitivos. Para poder realmente crecer y mantener la tasa de crecimiento, debemos ser competitivos. Y ser competitivos significa ser productivos. Ser productivos significa tener tecnologías de punta, tecnologías que nos permitan competir con el resto del mundo, no a través del mecanismo que estamos acostumbrados. ¿Cuál es el mecanismo acostumbrado para competir con el resto del mundo? La tasa de cambio. Evaluemos, la subimos. Pero dejando ese mecanismo, que ya veremos cuál es el problema, si dejamos ese mecanismo de lado, la única forma de ser competitivos en el mundo es ser productivos y tener la tecnología de punta en todos los sectores, en los que tenemos ventajas comparativas y en los que debemos tratar de adquirirlas. Y eso no se puede hacer sin inversión. La única variable fundamental acá es la inversión. Y la inversión es una variable muy complicada porque alguien me decía, el verbo invertir no admite el imperativo, es invertir, no, eso es algo voluntario. Yo voy a invertir si creo que tengo rentabilidad y creo que voy a tener ganancias y voy a tener horizonte, y eso es lo importante que faltaba. Entonces, en ese sentido, si queremos saber si la situación actual es sostenible o no, debemos analizarla a la luz de cuánto y cómo y por qué va a traer un proceso de inversión sostenida. En cuanto a los números, claro, nosotros nos habíamos desacostumbrado a mirar a los números, otro digamos, elemento de falta de normalidad. Es decir, los números no solamente que no los creíamos, sino que realmente pensábamos lo contrario de lo que nos decían. Entonces nos hemos desacostumbrado a mirar a los números, pero si miramos a los números hoy, que son realmente más confiables, vemos de que las variables se mueven realmente en la dirección correcta, como decíamos, recuperación del producto. Yo a principio de año, alrededor de marzo, dije que la economía argentina iba a crecer alrededor del 4 o 5% este año, y me tildaron de o que estoy en Marte o que no sé contar. Pero realmente fue cierto, y la economía argentina va a crecer ya de aquí en adelante, en horizonte, entre 3 y 4%, lo que es un buen crecimiento. Pero necesitamos mantenerlo, sostenerlo. El punto es si hemos salido de los espasmos, si esta no es una recuperación adicional, que se va a ser seguida por una caída. Yo creo que sí, ya le digo, porque se han adoptado medidas que son apropiadas, pero sobre todo porque me da la impresión, y yo no soy parte del equipo de este gobierno para nada, conozco a todos los actores, que son excelentes en su mayoría, pero no soy parte, pero yo creo que la razón por la que uno pueda resumir por qué hemos entrado en otra etapa, o por lo menos en otro sendero, porque me da la impresión que los que están a cargo de la política económica dejaron de creer en la magia. Dejaron de creer en la magia, de que se puede crecer por magia. La convertibilidad decía que íbamos a crecer por magia, porque el 1-1 nos hacía crecer, ¿no es cierto? El gobierno anterior, la magia estaba en la demanda. Si hacemos crecer la demanda, vamos a crecer. No importa si la oferta es rígida, si la tecnología es avanzada, si somos competitivos, no, eso no importa. Si aumentamos la demanda, vamos a aumentar la oferta. De alguna forma vamos a crecer, eso es magia. Y hay otros ejemplos, ¿no? Pero yo creo que se ha dejado de creer en la magia, se ha llegado a la conclusión de que la recuperación y el crecimiento hay que seguirla con factores racionales. Ahora bien, esto no es fácil decirlo, es difícil hacerlo. ¿Por qué es difícil hacerlo? Porque se recibió una economía muy desbalanceada. En gran medida había desbalances macro y desbalances micro. Desbalances macro en el sentido de que tanto la inflación como la balanza de pagos, como la mayor parte de las variables estaban fuera de equilibrio. Y los desbalances micro son los precios de los servicios, los precios de ciertos productos producidos por el sector público,
todos estaban controlados y todos están subsidiados y ubicados, digamos, en niveles que son insostenibles. Eso había que corregirlo, y una corrección de los precios relativos y de los desequilibrios macro y micro no es fácil, es costosa. Es costosa en términos reales de la economía y es costosa en términos sociales y políticos. Entonces se adopta un modelo. Mucha gente acá hay cosas que, por ejemplo, hay palabras que tienen una connotación muy negativa en la Argentina. Por alguna razón no se pueden decir. Si uno habla modelo está mal. Si uno habla ajuste está mal. Depende de qué ajuste. Si usted está en régimen, bueno, se ajusta el cinturón, está contento. Si usted está tratando de ganar peso y se ajusta el cinturón porque no tiene lo que comer, no está contento. Depende de lo que se ajuste, cuándo se hace un ajuste. Si la economía está fuera de equilibrio y así nunca va a crecer, va a haber que variar, va a haber que de alguna manera adaptar las variables a la realidad y eso se llama ajuste. Ahora, ¿cuál es el modelo? Porque hay un modelo, ¿no? El gobierno no está implementando políticas en general, diría, aleatorias. El modelo tiene 3 patas, básicamente. Es muy sencillo, pero tiene 3 patas. Básicamente hay un gradualismo a nivel fiscal, o sea, el déficit fiscal que se recibió no se cierra, se cambia la composición de alguna manera del gasto, pero el déficit fiscal no se cierra, se va cerrando de a poco. Aunque los números que salieron ayer son bastante, yo diría, muy interesantes, porque muestran de que el déficit fiscal se fue cerrando más rápido de lo que se esperaba, más rápido de lo que el gobierno esperaba. Probablemente por parte tiene que ver con el blanqueo y con las multas del blanqueo, pero de todas formas el déficit fiscal no se cierra, se mantiene, se va achicando y muy gradualmente. También se va achicando, bajando la inflación también gradualmente. La idea no es hacer un shock sobre la inflación. Hay una política entonces fiscal muy, yo diría, laxa o muy expansiva, pero hay una política monetaria muy contractiva, que es la tasa de interés que se utiliza para controlar las variables monetarias. Pero fíjense que a pesar de que se van controlando las variables monetarias con una tasa de interés alta, hay un fenómeno muy importante y es que el crédito en la Argentina ha venido creciendo rápidamente. En términos reales ha crecido el crédito mucho más rápido que la inflación. En todos los sectores prácticamente, hay sectores como el hipotecario donde el crédito ha crecido muy rápidamente. Y eso demuestra en cierta forma un mayor grado de confianza, porque el aumento del crédito es siempre basado en confianza. Y la tercera pata de este modelo es la que en cierta forma es la más problemática, y es la flotación de la tasa de cambio. La más problemática en el sentido de que tiene más consecuencias de distintas naturalezas. Entonces tenemos una política fiscal que no es contractiva, una política monetaria contractiva pero gradual, y un problema con la tasa de cambio. Ahora, querría decir una sola cosa sobre la política fiscal y algo sobre la tasa de cambio. Sobre la política fiscal, como decía, se mantiene abierta y cómo se financia con deuda. Y la gran crítica que existe del modelo es decir, bueno, se está financiando una política fiscal expansiva con una acumulación de deuda. En primer lugar, la deuda pública argentina es baja. Eso también es parte de la herencia, si se quiere, es una deuda baja, en el sentido de que es sostenible. ¿Qué significa baja? Que es sostenible con las variables que Argentina y con los supuestos que podemos hacer. Y además de eso, hay una situación internacional extremadamente favorable para el endeudamiento de los países emergentes, por la tasa de interés muy baja que hay en los Estados Unidos o en los países centrales. Pero yo, si quieren, voy a elaborar en esto en las preguntas, pero yo creo que hasta ahora y por ahora no veo ningún riesgo en este esquema de financiamiento con deuda. Pero ¿qué es lo que sí se hizo en este contexto? Lo que sí se hizo fue cambiar, en cierta forma, la composición del gasto público. Y esto lo quiero remarcar porque es realmente interesante y puede explicar mucho de lo que pasó el domingo. Los gastos del Estado, el porcentaje del total del gasto público,
que se asigna a las transferencias a individuos y transferencias sociales aumenta de 2/3 a 3/4, del 65% a 76%. Aumenta, el componente social aumenta en esa magnitud. Si alguien quiere medir populismo con esa variable, puede medir y va a tener un resultado raro. Pero eso es realmente lo que está pasando. Pero ¿a cuenta de qué? A cuenta de una disminución semejante de un 22 o algo así, o 23% a 13% en los subsidios a los combustibles, a las utilities públicas, los precios de transferencia y los precios de transporte, o sea, todos los subsidios que estamos. Entonces, lo que se ha hecho es mover parte de los subsidios que se daban a los productos, moverlos a las personas, lo cual es razonablemente correcto, yo diría. Los gastos de administración quedan igual y los gastos de seguridad y defensa también quedan igual. Lo que se aumenta, sin embargo, juntamente con el aumento en los servicios, es el gasto de infraestructura, el gasto de inversión pública. Y eso es lo último que quería mencionar. Creo que es bien importante recalcar que cuando yo hablo de inversión, de que la inversión es la variable central, la variable a observar, no me refiero solamente a la inversión privada. También la inversión pública juega un rol y juega un rol importante. Y no hay ningún factor teórico en la economía moderna que nos diga que la inversión pública tiene que ser financiada con ingresos corrientes. La inversión pública puede ser financiada con deuda siempre y cuando sea ejecutada de una forma normal, que no haya sobreprecios, que sea asignada de acuerdo a la eficiencia, etc. Si usted le pregunta a su hijo, a su nieto, ¿usted qué prefiere dentro de 10 años? ¿Tener una infraestructura de primera línea, tener comunicaciones excelentes, tener el iPhone 240, no sé qué vendrá, y tener una gran deuda o una deuda? ¿O prefiere tener una infraestructura desastrosa, estar atrasado 30 años y tener reservas y no tener deuda? ¿Qué le va a contestar? Lo lógico le va a contestar que quiere la deuda y la tecnología. Y creo que eso es lo lógico y eso es lo importante. En ese contexto, lo único que quería mencionar es de que tenemos en ese modelo una tasa de cambio flotante, y ahí es donde tenemos cierta cantidad de problemas, porque la tasa de cambio puede estar un tanto atrasada tal vez en este momento, pero una devaluación que nos haría ganar competitividad, aparte de desincentivar la inversión, aparte de eso nos haría más difícil el combate contra la inflación. De forma que no nos queda otra, es la inversión el mecanismo por el cual debemos ganar competitividad, y si así lo hacemos creo que estamos en la dirección correcta, y creo que esta vez es diferente. Gracias. Doctor Blecher, usted ha dicho que el endeudamiento externo no lo preocupa. De todas maneras, he recibido varias preguntas y casi todas ellas están vinculadas al tema de la deuda externa. La pregunta que aquí hacen es: ¿de dónde va a sacar el Banco Central en el futuro para pagar esa deuda? Y yo le agregaría una reflexión. Un país que se endeuda, como se está endeudando la Argentina, supóngase que haya un sector de la política de la oposición que diga: bueno, ustedes se están endeudando, nosotros, si somos gobierno, próximamente no vamos a reconocer ninguna de estas reformas o de esta toma de deuda. ¿Qué podría producirse allí? Bueno, en primer lugar, el tema del endeudamiento siempre tiene que ver con que para qué uno se endeuda. Por eso yo traje el caso de la inversión pública y el caso del gasto corriente. Cuando uno dice el gobierno tiene un déficit se endeuda, y con eso está pagando subsidios a individuos en situación de pobreza, etc. Aparte del sentido social o no que pueda tener esto, es transitorio, obviamente, no es una solución de largo plazo. Pero durante esa transición lo que se está haciendo es
invirtiendo en paz social, invirtiendo en el orden público, que se pueda haber una transición en que se puedan resolver los problemas de esta gente de otra forma. Y eso va a pasar únicamente si hay inversión. Y si no tenemos orden público, vamos a tener mucho problema para tener inversión. Pero si tenemos orden público, es una forma de atraer todo este capital en el mundo que hoy en día está buscando dónde estacionarse, y que la Argentina le ofrece, hasta antes del domingo, la Argentina le ofrecía una buena rentabilidad esperada comparada con el resto del sistema, porque había que descontar la incertidumbre. Hoy el mercado lo está viendo como una de las mejores inversiones, en forma objetiva, no porque no hay otra. Lo que hay es un riesgo, y eso sí lo quiero reconocer públicamente y que quede claro. Hay un riesgo en esta estrategia, y es un riesgo al cual no tenemos control, y es que de una manera u otra la situación monetaria internacional se dé un vuelco hacia tasas de intereses altas, hacia inflación en el resto del mundo. O sea, que lo que está pasando en la Reserva Federal, lo que está pasando en los bancos centrales del mundo importantes, se resuelva de otra forma, se resuelva no con estabilidad, sino con mayor inflación y tasas altas. Si las tasas altas nos atacan en un momento determinado, cuando tenemos un servicio de deuda importante, eso nos crea un problema. Pero sobre eso las ideas no están claras, y por lo tanto yo tampoco estoy postulando acá de que debemos endeudarnos sin límite y para siempre. Es parte del proceso de normalización de la economía. Doctor pero usted me hizo otra pregunta. Sí, le hice la otra pregunta. ¿Qué pasaría si algún sector político diga, bueno, este es lo que está haciendo este gobierno, nosotros no vamos a reconocer ni la deuda ni las reformas? ¿Existe ese riesgo? Yo creo que esa es una pregunta más política que económica, si existe el riesgo. Yo no sé políticamente si eso es algo posible o no para alguien salir al extranjero y decir no le paguen, no le presten a la Argentina, el modelo no cierra, y nosotros cuando volvamos al poder no le vamos a pagar. No sé si se puede hacer eso políticamente, pero desde el punto de vista económico sería muy dañino. Sería muy dañino porque afectaría la base de este modelo. Entonces creo que sería un daño de largo plazo, y yo creo que sería una cosa muy seria si pasa eso. Doctor Blecher, el presidente el próximo lunes va a anunciar con una convocatoria muy amplia una serie de medidas que él ha definido como reformismo permanente. La pregunta que le hago es, ¿qué expectativas tiene y cuáles son las prioridades, a su juicio, que tiene la economía argentina? Me gusta ese reformismo permanente, suena medio maoísta, ¿no? Bueno, se lo vamos a decir al presidente. No, lo vamos a discutir. Pero bueno, normalmente las economías se van reformando porque las situaciones van cambiando, porque evidentemente los procesos de producción, consumo, los procesos de inversión, todos van cambiando. Eso la economía tiene que irse adaptando. Lo que sí, en este caso, creo que lo que el presidente quiere decir es que hay una serie de problemas, yo diría, de distorsiones que se causaron anteriormente, que hay que normalizarlas. El resto se irá haciendo de a poco. Pero eso tendría un costo muy alto si se lo hace todo de repente. De forma que se va a ir haciendo en forma gradual, pero como tiene costos, ante de los beneficios vienen los costos, es necesario negociarlo en forma ordenada. Hasta ahora no fue posible negociarlo en forma ordenada. Yo creo que la expectativa en este momento es que el gobierno va a poder negociarlo en forma ordenada, estas reformas, y que van a ser reformas graduales, a eso me refiero. El tema de la reforma laboral, ¿qué lugar ocupa dentro de este proceso, a su juicio? Sí, yo creo que en la reforma laboral específica no sé, porque hay distintas propuestas, pero en general lo que la reforma laboral trata de hacer en este caso es muy complementario a lo que yo expliqué antes. Es bajar los costos específicos que puede haber por la falta de productividad en los procesos laborales que hay aquí, por las rigideces, etcétera, y trata de bajar esos costos para aumentar la productividad y para aumentar la competitividad. Nuevamente, para no tener que estar dependiendo de la tasa de cambio, para que el costo argentino específico sea más normal, sea más parecido a lo que es en otra parte del mundo. O sea, no es una reforma laboral, en mi juicio,
aparte de que podría incrementar el empleo, etcétera, pero no es una reforma solamente para mejorar el mercado laboral, es para mejorar la competitividad de la economía. ¿Usted grabaría la renta financiera? Es una discusión que se da hoy en la Argentina. Pero yo trabajo en un banco, ¿sabes? Sí, por eso se lo pregunto. Por supuesto, yo sí grabaría, poquito, ¿no? Pero sí. ¿Sí? No, definitivamente yo creo que hay que explicar cuál es la renta laboral, cuál es la renta financiera, qué es la renta financiera, qué parte grabaría. Pero bien diseñado, yo creo que evidentemente sí. Por ejemplo, la ganancia de capital en el mercado de acciones, evidentemente tendría que estar grabada en forma ordenada, ¿no? Sí, la respuesta es sí, con algunos peros. Doctor Bleicher, acá preguntan si usted tiene el dato de cuál es el ingreso per cápita por habitante de la Argentina. Dicen, ¿es $12.000 o $7.000? Me voy a preguntarle a Moreno, porque yo la verdad que desde entonces no... No lo tenemos acá. Desde entonces no sabemos nada de esas cosas. Doctor Bleicher, la Argentina en los últimos 60, 70 años ha tenido intentos de modernización económica y política, la mayoría de los cuales han terminado en fracaso. ¿Por qué cree o espera usted que esta vez no tenga el mismo destino? ¿Qué factores han cambiado? Bueno, en primer lugar, la globalización es un factor nuevo, ¿no es cierto? La globalización lo que hace es transparentar lo que pasa en el resto del mundo. Y creo que esa función de transparentización que juega la globalización nos hace ver que se puede, ¿no es cierto? Nos hace ver que las cosas no tienen que ser como creemos que tienen que ser. La idea de que esto pasa solo en Argentina se diluye y se ve con muchísima mayor claridad que si hacemos las cosas bien los resultados son positivos y si hacemos las cosas mal tenemos los resultados negativos. Es mucho más difícil esconder las realidades económicas, sociales y eso creo que crea competitividad entre los factores de poder también, ¿no? Por eso creo que esta vez, en realidad, creo que esta vez va a ser diferente porque el contexto es diferente y porque la globalización, como le digo, hace que la gente finalmente se canse de no maximizar su potencial. Doctor Bleicher, ¿qué margen hay en la Argentina de bajar los impuestos? Sí, bueno, nuevamente, en las condiciones de hoy creo que es muy difícil bajar los impuestos. En condiciones de una economía creciente y una economía encarrilada, creo que la carga impositiva es muy alta, pero la mejor forma de bajar los impuestos es aumentar la base, o sea, evitar la evasión, evitar la ilusión de que uno puede no pagar los impuestos y buscar impuestos un poco más eficientes. Pero el margen es muy limitado. Doctor Bleicher, le hago la última pregunta. ¿Cuáles son a su juicio los dos mayores desafíos que enfrentan la economía en la Argentina hoy? Aunque ha cambiado el contexto político a partir del triunfo electoral, pero ¿cuáles son los dos riesgos que usted advierte con mayor sensibilidad con respecto al futuro económico de la Argentina? Uno le mencionaba que tenemos muy poco para hacer, el riesgo externo, ¿no? El riesgo, no solamente de la tasa de interés, hay un riesgo geopolítico en el mundo hoy en día, ¿no? Corea y otras historias. Todos esos son riesgos que para la Argentina en este momento, que es un momento de adaptación a nuevas condiciones, que es un momento en el cual es fundamental contar con la integración del resto del mundo. En un momento en el que, en cierta forma, estamos volviendo a la familia internacional en forma ordenada, con el G20 es muy importante, por ejemplo, y todo eso. Si hay un problema geopolítico internacional, eso es un riesgo importante, incluyendo la tasa de interés. El otro riesgo es, es el riesgo del triunfalismo, ¿no? De que creamos que ya estamos ahí, no estamos ahí, estamos en la estación, viene el tren, hay que tomarlo. Doctor Bleicher, sí, ahora le hago la última pregunta. De acuerdo a su experiencia internacional, ¿qué es lo que más le demanda el mundo hoy a la Argentina para invertir? Usted ha hablado de la inversión que está en el centro del proceso económico. Pero es en una sola palabra, estabilidad.
Pero estabilidad económica, pero estabilidad política también. La falta de estabilidad es el factor más importante que frena la inversión internacional. Y la estabilidad viene junto con la incertidumbre. El peor enemigo de la inversión es la incertidumbre. Y cuando se crea incertidumbre, ¿qué es lo que quiere hacer el inversor? Aparte, hay algunos que quieren irse, pero otros quieren esperar. La inversión gana de esperar. El consumo no. Si yo quiero comer ya el chocolate que está ahí, lo quiero ya. No hay una necesidad de esperar. Pero la inversión, sí, yo espero 6 meses. Total, voy a tener más información y voy a ver. Y eso se crea cuando hay incertidumbre. Y la incertidumbre es el fruto de la inestabilidad. O sea, la estabilidad en las reglas y en los resultados es lo fundamental. Doctor Mario Blecher, muchísimas gracias.